Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Este es el segundo vídeo que hago de Stalingrad Roads, un juego que saldrá distribuido por Deco Ideas. Me imagino que no tardará mucho en salir al mercado. Y lo dejamos todo listo para empezar lo que sería ahora la fase de movimiento soviética. Es decir, hicimos sobre todo la fase de suministro, la fase de apoyos, y dejé un par de anotaciones en el vídeo comentando aclaraciones o cosas que tenía que corregir ahora al principio del segundo. Entonces, entre una de esas cosas que había que corregir era precisamente la retirada de este stack, porque sufrió un resultado donde perdimos varios pasos, pero nos teníamos que retirar únicamente un hexágono, y yo no sé por qué me retiré dos hexágonos. Entonces realmente solo me debería haber retirado uno. Entonces vamos a aprovechar para hablar del tema de la retirada, porque seguramente es uno de los conceptos no complicados, pero que hay que entender bien cómo funciona, porque las implicaciones pueden ser importantes para el desarrollo de una partida. Digamos que cuando nos tenemos que retirar, tenemos que estudiar todos los hexágonos que nos tenemos que retirar, siguiendo primero una serie de prioridades. Y eso hay que hacerlo, repito, en cada uno de los hexágonos. La primera prioridad que hay que seguir, a rajatabla, es movernos un hexágono más allá del hexágono original. Entonces, claro, como originalmente estábamos aquí, pues eso significa que podía haberme retirado aquí, aquí y aquí. E incluso me podía haber retirado aquí también, incluso aquí también. Es decir, me estoy retirando más allá del hexágono original. O sea que fijaros que tenemos muchas opciones. Claro, como tenemos muchas opciones, tenemos que seguir discriminando. La siguiente prioridad es movernos un hexágono más allá de todas las unidades atacantes. Así que claro, si me muevo aquí o me muevo aquí, ya no estaría moviéndome más allá de las unidades atacantes, porque estaría quedando de nuevo adyacente. Así que esto significa que ahora ya solo tenemos estas tres opciones. Como tenemos tres opciones, hay que seguir con la siguiente prioridad. Y la siguiente es movernos hacia el cuartel general propio más cercano. Entonces, claro, ¿cuál es el HQ más cercano? Bueno, fijaros que tenemos varios HQs. Aquí, de hecho, hay un HQ alemán, lo podéis comprobar. Pero si estudiamos por hexágonos, entonces si partimos del hecho de que estábamos originalmente aquí, donde está ahora este stack soviético, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6... y aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, estamos igual de lejos de esos dos HQs. Alguien puede decir, pero tú has dicho que tienes que moverte hacia el HQ propio. ¿No sería el propio este? Bueno, como los alemanes pueden también suministrar a los romanos, en este caso, cuando se dice propio, se refiere a que tienes que acercarte a un HQ que sea de tu bando. No hay que tomárnoslo literalmente como si tuviéramos que movernos directamente hacia el cuartel general romano. No, si este también es válido. Entonces aquí da la casualidad de que ambos cuarteles generales cumplen esa condición. Entonces, si lo miramos bien, podemos ver que retirarnos aquí, aquí o aquí nos dejaría igual de cerca de un HQ. Así que esa restricción no nos acaba de discriminar, no nos acaba de ayudar a discriminar cuál es el hexágono ideal. Así que tendríamos que seguir, pero claro, los siguientes pasos no ayudan. No ayudan porque el siguiente filtro es a un hexágono no adyacente a una unidad enemiga. Pues aquí se cumple. No hay ninguna unidad enemiga porque el stack soviético todavía estaría aquí. El siguiente filtro es a un hexágono ocupado por una unidad propia, si este se encuentra adyacente a una unidad enemiga. Bien, es que ya puedo seguir con los filtros que hay, pero no nos ayuda a discriminar. Entonces, en este caso, cuando tenemos varios hexágonos que podemos escoger, ahí discrimina al jugador. Entonces, claro, no tiene ningún sentido, si lo que quiero es proteger esta carretera para que no consigan un embolsamiento en Stalingrado, no tiene ningún sentido que me retire en esta dirección. Así que aquí lo lógico es que nos hubiéramos retirado aquí, para así impedir que el jugador soviético pueda ahora utilizar la carretera. Bueno, creo que era importante recalcar esto, o sea, cuando tengáis que hacer una retirada, lo iremos viendo a medida que vamos haciendo combates, pero es muy importante, es una de las partes importantes del juego, porque claro, en este juego al no haber ZOCs es muy importante hacia dónde nos retiramos, porque podemos bloquear accesos que de otro modo quedaría pues todo muy abierto para el otro jugador, entonces muy importante tener en cuenta todo esto. La siguiente aclaración que comenté en el vídeo es que tenemos que estudiar el tema del suministro en los combates, pero yo os dije que teníamos que estudiar el suministro tanto del atacante como del defensor, pero no es correcto. Como el atacante, cuando empieza su turno, hay una fase de suministro, ahí es donde estudia. Luego en la fase de combate da igual si está en ese momento en suministro o no. O sea, ya ha tenido su fase de suministro, ya ha estudiado si está en suministro. Lo que tenemos que hacer es estudiar si el defensor está en suministro. O sea que era importante recalcar que en el combate solo el defensor es el que estudia el tema del suministro. Fijaros que en la tabla de combate hay como unos puntos de recordatorio y el primer punto es que el suministro del defensor se comprueba antes del combate, pero solo es el suministro del defensor.
Bien, pues ahora ya después de haber hecho estas aclaraciones, que creo que eran importantes, porque hay que ser muy puntilloso con estas cosas, y más si estás haciendo un gameplay, pues lo que vamos a hacer ahora es ir a la fase de movimiento. Claro, esto cambia mucho las cosas. Si aquí este stack no estuviera, yo ahora me podría mover a medio punto por la carretera, que es lo que permite precisamente estas carreteras. Moverme a medio punto, pues claro, me permitiría llegar pues aquí, o sea, bueno, pues amenazar ya esta zona. Bien, pues vamos a empezar, vamos a mover esta unidad blindada. Recordad que aquí no hay zogs en este juego, así que podríamos hacer, por ejemplo, 1, 2 y 3 y venirme por aquí atrás. Bien, tampoco voy a ser tan agresivo, pero me voy a mover aquí. Esta unidad también se va a mover aquí. Y esta unidad de la guardia se va a mover aquí. Recordar que a la hora de poder trazar suministro, si tenemos una unidad amiga, pues el suministro podría fluir por aquí sin ningún problema, siempre y cuando coloquemos aquí a alguien. Pero bueno, es lo que vamos a hacer. Este meandro que hay del río no cubre estos dos hexágonos. Aquí hay todavía una pequeña porción de tierra que nos permite movernos así, en esta dirección. Entonces, esta unidad de la guardia, moverme aquí sería un punto, y ahora moverme por carretera sería medio punto, o sea que de hecho aquí sería 1,5. Luego aquí tenemos un ferry. Esto significa que me puedo mover aquí cruzando el río, pagando un punto adicional a lo que sería el coste de entrar en este hexágono. Esto lo tenéis en la tabla de terreno. Entonces esta unidad de la guardia lo que va a hacer es moverse aquí pagando un punto más 1 por cruzar, serían 2. Entonces aquí esta unidad de la guardia va a cruzar, pero aquí no hay ningún ferry. Entonces cuando queremos cruzar un río que no está helado, y recordar que ahora por el tiempo atmosférico los ríos todavía no están helados, pues esto significa que tengo que pagar 2 puntos más el coste de entrar en ese hexágono. Pero el juego te permite al menos moverte un hexágono independientemente del coste, siempre y cuando el movimiento sea lícito. Entonces sí, es lícito poder cruzar con la infantería un río, así que nos movemos un hexágono y finalmente una de estas dos unidades también va a cruzar. Recordad que el límite de apilamiento son 3 unidades. Bien, voy a cruzar con una de estas unidades también por el ferry, aquí, para reforzar esta posición. Un poquito más a la izquierda, aquí tenemos, como veis, una unidad blindada súper potente. Entonces, si nos movemos por carretera, hasta aquí sería un punto, hasta aquí serían 2 y hasta aquí serían 3. Pero, de hecho, este hexágono engaña. ¿Veis que hay como una carretera que está así discontinua? Esto es para indicar que en la carretera no podemos utilizar el coste reducido en según qué condiciones. Y esto, fijaros que siempre de normal va a aparecer en zonas pantanosas. Entonces, si no tenemos los ríos mayores helados, que entonces en ese caso los pantanos estarían helados, como no estamos precisamente ahora con los ríos helados, entonces aquí es como si la carretera no ejerce ese papel de reductor de coste de movimiento y en vez de costarte medio punto te cuesta un punto. Entonces, claro, si esta unidad tiene 3 puntos de movimiento, hasta aquí sería 1, hasta aquí serían 2, hasta aquí serían 2,5, aquí serían 3,5 y ya no puedo. O sea que lo que vamos a hacer es acercarnos al menos aquí. Es decir, si ese pantano estuviera congelado, entonces ahí sí que la carretera, el coste de moverse costaría medio punto. Pero como no está ahora mismo en esas condiciones, pues el coste es de un punto. Por eso, repito, aparece en esas carreteras así como con un dibujo discontinuo y fijaros que aquí ocurre exactamente lo mismo. Sería el mismo caso. Bien, en la zona de Stalingrado vamos a reforzar la primera línea un poquito. Aquí fijaros que tenemos unidades que están ya bastante tocadas por defecto. Aquí tenemos 3 unidades, de hecho, que están tocadísimas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a mover una unidad aquí, otra de estas la vamos a tirar para atrás y vamos a reforzar esa posición con estas 2 unidades. Bien, aquí arriba tenemos 3 unidades, bueno, de hecho tenemos 4 unidades. Recordad que los cuarteles generales no cuentan para el límite de apilamiento, entonces aquí sería un punto de movimiento, aquí serían 2. Podemos llegar hasta aquí, así que estas 2 unidades se van a quedar aquí y esta unidad no llega, se va a quedar aquí. Bien, aquí tenemos el camino abierto para intentar enlazar con esa penetración. Entonces podemos hacer 1, 2 y 3 y movernos hasta aquí. Lo que pasa es que esto es un poquito arriesgado y también hay que tener en cuenta que aquí tenemos este HQ, que a lo mejor nos interesa atacarlo. Fijaros que la retirada de esta unidad sí que fue del todo correcta, porque la unidad se encontraba originalmente aquí y el HQ más cercano era este de aquí, así que aquí sí que lo hicimos correctamente. Lo digo por si alguien piensa que nos deberíamos haber retirado estos hexágonos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Esta unidad se va a mover 1, 2 y 3, se mueve hasta aquí. Esta unidad de caballería se va a mover aquí junto con esta unidad de infantería. Ya sí atacaremos aquí sobre esta posición. Y luego esta unidad va a hacer 1 y 2 y nos colocamos aquí. Aquí todavía me puedo mover, entonces vamos a hacer 1 y 2. Esta unidad también va a hacer 1 y 2. Y esta unidad se va a mover un poquito en esta dirección. Y aquí tenemos a Novikov con una unidad blindada
que tiene 3 puntos de movimiento. Vamos a hacer 1 y 2, nos vamos a quedar aquí y con ella golpearemos junto con estos stacks sobre esta posición. Recuerda que también tenemos aquí artillería. Bien, comentaros que es posible hacer movimientos, lo que se dice estratégicos. Los movimientos estratégicos se pueden hacer a coste reducido por carretera, o sea, moviéndonos el doble de lo que indica el factor de movimiento de las unidades, pero tendría que ser por carretera y en ningún caso, en ningún momento, incluso en el primer hexágono, no podemos estar adyacente a unidades enemigas, no podemos entrar adyacente a unidades enemigas. También sería el momento en el que podríamos utilizar el ferrocarril, pero para este escenario no podemos utilizar el ferrocarril, pero digamos que tenemos también un marcador para indicar cuántos puntos de ferrocarril hay disponibles para cada jugador. Claro, el ferrocarril permitiría hacer movimientos muy bestias, de hecho ilimitados. Mientras el ferrocarril esté exento de presencia enemiga, no esté cortado, pues podemos mover rápidamente refuerzos hacia el frente. Bien, pues vamos ahora a la fase de combate. Fijaros que hemos hecho la fase de movimiento, ahora viene la fase de combate, luego vendría la fase de explotación y luego la fase de refuerzos y reemplazos y ya finalmente el fin del turno. Bueno, estoy utilizando la secuencia de juego del alemán, pero es lo mismo para el soviético, fase de movimiento, fase de combate, fase de explotación, etc. Bien, pues vamos allá, vamos al combate, vamos a empezar por aquí abajo. Entonces vamos a empezar atacando sobre estas dos unidades, aquí hay el cuartel general romano, y en total son 2 puntos defensivos y aquí vamos a atacar pues con estas 3 unidades. Serían 8 y 4, 12 y 2, 14. Entonces fijaros que esta unidad teóricamente estaría atacando a través de un río que se dice, bueno, un río menor. El efecto que puede tener esto, que en este caso sería que el atacante dividiera la mitad, solo se cumple pues como ocurre en muchos wargames. Solo se aplica si todas las unidades atacantes lo hacen a través del río principal. No es así. Aquí, por ejemplo, como no estamos atacando a través del río, pues el hecho de que esta unidad esté atacando a través del río no tiene ningún impacto. Así que repito, aquí tendríamos 14 puntos contra 2, es decir, es un 7 a 1. Vamos a máximos, vamos a lanzar en la tabla de 6 a 1. Entonces tengo que declarar si quiero utilizar unidades de élite en el caso de que tenga alguna, pero fijaros que no tengo ninguna. Pero sí que puedo declarar si quiero hacer un ataque blindado, porque el ataque blindado, en el caso de conseguir explotación, recordar que esto es importante porque si se declara un ataque blindado, una división blindada cuenta como media unidad en explotación. Es decir, si conseguimos una explotación, por ejemplo, de resultado E, que quiere decir que solo una unidad explota, claro, si tenemos varias unidades blindadas, pues 2 unidades equivaldrían a esa E. Tenemos 2 unidades que pueden considerarse blindadas, que son esta de aquí y esta de aquí, porque fijaros que tiene el valor ofensivo, lo tiene medio en gris. Esto es para indicar que esta unidad también puede hacer ataque blindado. Bien, pues lanzamos 2 dados y ha salido un 7, pues equivale a un de 2, es decir, 2 pasos perdidos y luego tenemos un resultado táctico que podríamos escoger si tuviéramos una unidad de élite, pero como no es el caso, entonces E2 significa que podemos explotar con 2 unidades. Y luego tenemos un DR3. Así que como hemos perdido 2 pasos, esta unidad quedaría eliminada y este cuartel general solo tiene un paso, porque si lo giramos es para mostrar su lado de pontoneros, o sea que esta unidad automáticamente también quedaría eliminada. ¿Qué pasa cuando se pierde un HQ? Bueno, hay varias formas de perder un HQ. Como en este caso ha sido por combate, pues lo que ocurre es que esta unidad queda eliminada y si queremos reconstruirla tenemos que gastar un punto de reemplazo para traer de nuevo esa unidad. Ya veremos cómo funciona el tema de los reemplazos. Pero también se puede dar otra situación, y es que, por ejemplo, vamos a suponer que este HQ no es capaz de trazar suministro hacia una fuente de suministro, entonces tienes que retirar esta ficha, es como si quedara temporalmente eliminada, pero vuelve en el siguiente turno como un refuerzo. Y ahora que hemos atacado y que hemos dejado vacante ese hexágono, no estamos obligados a avanzar, y yo puedo decidir avanzar con una unidad, con todas, con las que queramos. Entonces decido avanzar con estas 2 unidades, porque así me coloco en la vía férrea y si quiero cruzar el río menor pues no tengo que pagar el coste adicional por hacerlo, si lo hiciera por aquí. Así que como la idea es luego aprovechar la explotación que voy a conseguir con este resultado, avanzar por aquí, pues hacerlo a un coste reducido. Entonces ahora como hemos conseguido un resultado de explotación, un resultado E2, pues E2 significa el número de unidades atacantes que pueden colocarse en modo de explotación. Y como hemos declarado un ataque blindado, una división blindada cuenta como media unidad en explotación. Bien, entonces una cosa muy importante sobre el tema de los ataques blindados, es decir, cuando declaramos que hacemos un ataque blindado, es importante tener en cuenta que para poder hacer esa declaración es necesario que tengas al menos 2 unidades que tengan capacidad blindada. Entonces en este caso teníamos esta división blindada y esta división, aunque realmente no es blindada, es de caballería, como tiene también el factor de combate
parcialmente en negro, también se puede considerar como una división blindada a estos efectos. Entonces, solo si tenemos dos unidades blindadas, es decir, por ejemplo, si tuviéramos dos unidades que declaran el ataque, o bien si tenemos una unidad blindada y una unidad que no es del todo blindada, pero que tiene al menos la mitad en factor en negro, es suficiente para hacer esa declaración. Así que, ojos, si tenéis una unidad blindada, solo con una división no es suficiente para hacer una declaración de ataque blindado. Entonces, esto es importante porque como hemos conseguido un resultado de explotación que nos permite que dos unidades puedan explotar, puedan quedarse con ese marcador, entonces recordar que esto significa que las unidades, las divisiones blindadas, cuentan como media unidad a la hora de hacer la explotación. ¿Qué pasa? Que realmente aquí la única unidad blindada que hay es esta, porque esta no se considera una unidad blindada. Es decir, sí que tiene la capacidad para poder ayudar a declarar el ataque de blindados, pero no permite considerarse como una división blindada. Entonces, esta es la unidad que costaría medio punto. Entonces tendríamos como 1,5 puntos para explotar con otras unidades. Entonces, ¿a quién vamos a colocar con explotación? Pues vamos a colocar con explotación a esta unidad de aquí y vamos a colocar en explotación también a la unidad de caballería. Y vamos al siguiente combate, que es mirar de acabar de apuntalar aquí. Entonces, ¿con qué vamos a atacar? Bueno, también es muy importante tener en cuenta si quiero golpear sobre estas unidades. Tengo mis dudas. No sé si vale la pena realmente desgastarme y enfrentarme contra estas dos unidades. Tarde o temprano tengo que conquistar Stalingrado, así que cuanto antes empiece a fastidiarles, mejor. Por cierto, pensar que este combate que hemos tenido aquí contra el HQ y esa unidad no había ningún problema para suministrarse, porque aquí se pueden suministrar por ese HQ, así que no lo he dicho, pero no había ningún problema para suministrarse. Pero fijaros ahora qué puede ocurrir aquí con esta unidad. ¿Cómo puede recibir esa unidad suministro? Si queremos combatir contra esa unidad, es evidente que este ejército no tiene manera de poder suministrar. Hay una forma de poder hacerlo, no obstante, que es dar un pequeño rodeo y venir por aquí y, aprovechando que tenemos unidades amigas, pues trazar el suministro a través de esas unidades amigas, porque a estos efectos anularía lo que sería la ZOC. La teórica ZOC, porque recordad que en este juego no hay. Entonces aquí es uno de los conceptos más importantes del juego a la hora de trazar el suministro. Si tenemos un HQ que se encuentra en una ciudad y está también en un hexágono de línea férrea, si esa línea férrea permite conectar con una fuente de suministro, ya os digo que sí, porque aquí hay línea férrea que permite conectar con una fuente de suministro alemana, entonces el rango de alcance de este HQ se puede duplicar si el movimiento, si a la hora de trazar esos hexágonos para poder alimentar a las unidades, si parcialmente o totalmente utilizamos carreteras o ferrocarril. Es decir, vamos a suponer que aquí no hubiera jugador soviético y queremos mirar de suministrar a esa unidad. Pues podríamos hacer 1, 2, 3, aquí ya sería 4 y aquí sería 5. O sea, fijaros cómo con eso ampliamos muchísimo el rango de alcance. Pero esto es importante recordarlo. Solo se puede hacer eso, repito, si estamos el HQ en una ciudad y en un hexágono con línea férrea. Por ejemplo, esto no es lo que le ocurría al HQ rumano, porque aquí no hay una ciudad, sí que había una línea férrea, y esto no es lo que le ocurre a este HQ, porque no hay una ciudad, no hay una línea férrea, lo mismo que este HQ italiano, tampoco. Así que si queremos trazar 9 puntos de rango de alcance, aquí sería 1, aquí serían 2, 3, 4, ferrocarril también contaríamos medio punto, 5, 6, 7, 8, 9. Está suministrada esa unidad. Es por eso que esta zona es tan importante. Aquí están los famosos puentes de Calac. Bueno, tenemos que mirar de ocupar esta zona para impedir que ese HQ pueda trazar tal como lo estáis viendo. Bien, vamos a realizar un ataque sobre esta posición. Entonces vamos a utilizar estas dos unidades, serían 5 puntos y 2, 7, y a Novikov con esta unidad serían 14 puntos contra 2, es un 7-1. Y recordar que Novikov lo que permite es hacer que esta unidad pase a convertirse en una unidad de élite. Entonces vamos a hacer un ataque, declaro que voy a utilizar evidentemente a Novikov, voy a utilizar la habilidad de élite. 2 dados, ha salido un 6, y un 6 es el atacante pierde un paso y el defensor pierde 2 pasos. Bien, yo puedo ahora, como tengo una unidad de élite, escoger alguno de estos resultados tácticos, por ejemplo, explotación 2, que quizás es lo que más me interesaría, más que explotación 1, porque al menos puedo colocar 2 unidades en explotación. Bien, vamos primero con el resultado de pérdidas, porque claro, este A1 de 2 significa que el defensor perdería 2 pasos, bueno, aquí nos sobra, esta unidad quedaría eliminada. Entonces, ¿quién tiene que perder el paso? Bien, el paso hay que perderlo
en el caso de que hayamos declarado un ataque de élite, que es el caso, tenemos que perderlo pues de esta unidad. Así que, desgraciadamente, esta unidad, al declarar el ataque de élite, perdemos el paso. Vamos a suponer que yo aquí considero que no vale la pena declarar un ataque de élite, porque, bueno, no creo que sea necesario cargar sobre esa unidad, no me importa, sé que solo tiene un paso. Aquí lo lógico es no haber declarado que hacíamos un ataque de élite, porque así no hubiéramos cargado sobre esa unidad. Pero bueno, he decidido hacerlo, así que aquí tenemos que asumir la pérdida de la unidad que declara el ataque de élite. Entonces, si hubiéramos declarado un ataque blindado, también en el caso de pérdida tendríamos que haber perdido un paso de alguna de las unidades que tienen capacidad blindada, es decir, que tiene ese color oscuro. Y ahora, como tengo la unidad de élite, voy a escoger resultado táctico E2. El jugador que defiende tendría que retirarse, pero como ha quedado eliminado, nos olvidamos de ello. Vamos a colocar esta unidad de la guardia en modo explotación y, evidentemente, este vehículo en modo explotación. Entonces, esta unidad también va a avanzar aquí y vamos a colocar dos marcadores de explotación. Por cierto, este ataque, como teníamos aquí la artillería y ha sido justo adyacente al rango de alcance de esta artillería, habríamos tenido un basculador de columna de 2 columnas. Pero claro, ya es que íbamos a máximos, así que no tenía ningún sentido, por eso no lo he comentado. Bien, vamos a atacar ahora con estos dos stacks aquí. Pensar que cada stack solo puede atacar una vez. Entonces, lo que no podemos hacer son ataques individuales. Yo no puedo decir, por ejemplo, que ataco con este stack aquí y que una vez termino el combate ataco con este stack aquí. No, si quiero atacar a un stack, tengo que decidir todas las unidades que participan y solo podemos hacer un ataque sobre ese stack. Bien, aquí no hay problema para suministrar a estas dos unidades porque ya os he explicado cómo. Yendo por aquí, podemos suministrar. Entonces aquí el defensor, ojo, porque ya va con más factores, son 5 puntos, y aquí vamos a atacar con 2 y 2, 4, y 2, 6, y 2, 8, y 2, 10, 13. 13 contra 5, es decir, sería un 2 a 1, pero tenemos dos basculaciones de columna, sería un 4 a 1. La artillería aquí nos da un poco de ayuda y sacamos un 8. En 4 a 1 hemos sacado un 8, el atacante pierde un paso, el defensor perderá 2 y no hemos declarado que utilizamos unidades de élite, así que sería un resultado E y luego el defensor tendría que retirarse 2. Vamos poco a poco, si os parece, vamos a aplicar primero las bajas. El atacante tiene que perder un paso y fijaros que aquí no hemos declarado ningún ataque de blindados porque no teníamos ninguno, no tenemos tampoco ninguna unidad de élite, así que yo puedo cargar sobre la unidad que quiera. Decido cargar sobre esta unidad, perdemos un paso y el defensor tiene que perder 2 pasos, así lo que hacemos es cargar sobre las dos unidades. Ahora vamos al resultado táctico. Ha salido una E, explotación. Podemos conseguir una explotación con una unidad. Vamos a colocar a la unidad más potente que ha atacado, que es la de la guardia. Vamos a colocarla en modo explotación. Y ahora vamos con el defensor, que claro, el resultado le obliga a retirarse 2 hexágonos. Bueno, aquí tenemos un buen ejemplo de retirada. Vamos a estudiar para que veáis cómo funciona exactamente, porque fijaros, ahora nos tenemos que retirar 2 hexágonos, pero claro, teóricamente la primera prioridad es movernos a un hexágono más allá del hexágono original. O sea, esto sería válido y esto sería válido. Tenemos como 3 posibilidades. La siguiente prioridad es mover un hexágono más allá de todas las unidades atacantes. Claro, aquí ya no sería más allá de todas las unidades atacantes, porque no nos estaríamos alejando de este stack que nos ha atacado. Así que de estos dos, la prioridad sería este hexágono de aquí. Así que nos movemos en esta dirección. Sería el primer hexágono de retirada. Bien, vamos ahora a estudiar la prioridad para el segundo hexágono de retirada. La primera prioridad era movernos un hexágono más allá del hexágono original. Así que o bien nos retiramos aquí o aquí. Estos dos siguen siendo igual de válidos porque nos estamos retirando del hexágono original. Pero claro, el siguiente paso es movernos un hexágono más allá de todas las unidades atacantes. Entonces, claro, entrar aquí no estaríamos cumpliendo, así que es evidente que el único lugar por donde me puedo retirar es aquí. De manera que nos retiramos en esta dirección. Bien, ahora puedo avanzar con todas las unidades que quiera. Decido avanzar hacia aquí. La artillería de momento se queda ahí donde estaba. Bien, vamos a atacar aquí ahora sobre este stack. Aquí el romano tiene 4 factores defensivos y vamos a atacar con este stack y con este stack de aquí. Entonces aquí tenemos 3 y 2, 5 y 3 puntos más serían 8. Aquí recordar que tenemos la artillería, 8 y 2, 10 y 2, 12 y 3, 15. 15 contra 4 factores sería un 3 a 1, pero como tenemos la artillería que nos da 3 basculaciones, iríamos a máximo, sería un 6 a 1. Y ya ha salido un 9, buen resultado.
Entonces recordad que aquí no tenemos ninguna unidad de élite, así que tampoco vamos a declarar un ataque blindado. Entonces ese resultado de 9 implica que el defensor pierde 2 pasos y tenemos un resultado de explotación 2. Y el defensor tendría que retirarse 3 hexágonos. Bien, el defensor tampoco tiene capacidad para escoger una unidad de élite. Entonces, como el defensor tiene que perder 2 pasos, lo que va a hacer es perder esta unidad y va a girar esta, que va a tener que retirarse ahora 3 hexágonos. Bien, la primera prioridad es alejarse del hexágono original, así que esto sería válido y esto sería válido. Pero claro, ahora tenemos que discriminar y el siguiente paso es mover un hexágono más allá de todas las unidades atacantes. Entonces, claro, aquí no sería alejarnos de todas las unidades atacantes, así que este sería el primer hexágono de retirada. Movernos un hexágono más allá del hexágono original, así que en este caso no podíamos retirarnos aquí. Aquí sería válido y aquí sería válido. O sea, tenemos 2 opciones. La siguiente prioridad es moverse un hexágono más allá de todas las unidades atacantes. Bueno, en este caso, si nos movemos aquí, no nos estaríamos moviendo más allá de este stack. Sí que nos estaríamos alejando de este, pero no de este. Así que es evidente que el segundo hexágono tiene que ser aquí. Y ahora de nuevo, si seguimos con las prioridades, tenemos que movernos un hexágono más allá del hexágono original, así que en este caso sería aquí, aquí o aquí. Tenemos como 3 opciones. Y el siguiente paso es alejarnos de todas las unidades que nos han atacado. Entonces, ¿aquí me estaría alejando? No. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, no me estaría alejando. Aquí me estaría alejando. Bueno, estamos a 1, 2 y 3. Si me muevo aquí sería 1, 2 y 3. No me estoy alejando, o sea que aquí sería la solución. Porque aquí sí que me estoy alejando de estos 2 stacks. Aquí sí que ya tengo 4 hexágonos de distancia. Así que así es como nos tendríamos que retirar. Bien, tenemos que avanzar y claro, me gustaría dejar hueco aquí, dejar espacio para que avance este stack de aquí atrás, que es muy bueno. Pero bueno, no vamos a avanzar a todo el mundo. Vamos a avanzar esta unidad de aquí y aquí vamos a avanzar esta unidad y bueno, vamos a avanzar una más. Creo que hay alguna unidad de la guardia más aquí. Sí, efectivamente, tenemos bastantes unidades de la guardia, así que vamos a avanzarlas todas porque pegan más, defienden mejor. Recordad que hemos conseguido un resultado que nos permite colocar 2 unidades en modo explotación, así que lo que vamos a hacer es colocar esta unidad en modo explotación y esta unidad de aquí también en modo explotación, 2 de ellas. Vamos ahora a este ataque que es muy importante. Entonces aquí lo que tenemos es una unidad de élite, que voy a utilizarla para declarar ataque de élite. Serían 9 factores y 4, 13 y 7, 20. Aquí la artillería no llega, serían 20 factores contra 2, o sea, vamos a máximos. Voy a declarar que hago el ataque de élite y también declaro que hago ataque blindado. ¿Por qué? Porque fijaros, tenemos... De hecho aquí con estas 2 unidades ya cumpliríamos, pero encima tenemos esta unidad. Recordad que al menos tenemos que utilizar o bien 2 unidades que tengan el fondo oscuro, que sean 2 unidades realmente blindadas, o que haya al menos una unidad blindada y una unidad que tenga parcialmente el factor así oscuro. Bien, pues también voy a declarar un ataque blindado. Entonces, repito, vamos a máximos, lanzamos 2 dados y ha salido un 6. Hemos tenido un poquito de mala pata, pero como puedo escoger el resultado táctico, escogeré E2 para poder explotar mucho más. Así que cojo un resultado E2. Entonces el defensor tiene que perder 2 pasos, eso sí, y estos 2 pasos van a eliminar a estas 2 unidades romanas. Pero como hemos declarado un ataque de élite, la unidad de élite es la que tiene que comerse aquí la baja. Bien, puedo avanzar. Entonces, como tengo todavía explotación, voy a avanzar con este stack de aquí y también vamos a avanzar esta unidad para colocarla en la carretera. Entonces, pensar que esta unidad, aunque es un apoyo, sí que cuenta como límite de apilamiento porque es una unidad de combate. Entonces, al final de la fase de combate tengo que respetar, al igual que al final de la fase de movimiento, el tema del apilamiento. Así que, de momento, esta brigada se va a quedar aquí. Entonces, como he escogido un resultado de explotación 2, esto significa que puedo explotar con 2 unidades, pero estas 2 unidades equivalen a una unidad únicamente. Una división blindada cuenta como media unidad en explotación. Así que estas 2 equivaldrían a 1 punto. Puedo colocar otra unidad, colocaré también a esta unidad de aquí. Esta es la ventaja de tener divisiones blindadas y declarar un ataque blindado, que entonces tienes como más posibilidades de colocar más unidades bajo marcadores de explotación. Vamos a atacar también aquí sobre esta posición para abrir todavía más un boquete. Pero hay que recordar que este stack ya ha participado, así que solo vamos a atacar con este stack de aquí. Serían 3 y 2, 5 y 3, 8, 8 contra 2. Un 4 a 1, pero tenemos 3 basculaciones, perdón. Vamos a máximos.
así que lanzamos 2 dados. No hay unidades de élite, no declaro ataque blindado porque tampoco tenemos ataque blindado. Uf, la tirada. Bueno, es un muy buen resultado. El defensor pierde 3 pasos y conseguimos un resultado táctico de EMP. EMP es empeñados en combate. El atacante lanza de nuevo los dados en la misma columna y aplica a ambos bandos solo los resultados de desgaste, aunque cualquiera de ellos haya sido completamente eliminado por los resultados de desgaste anteriores. Ojo, porque esto significa que igualmente tenemos que lanzar y aplicar los resultados de desgaste. Claro, aquí esta unidad ha quedado totalmente destruida, pero tengo que volver a lanzar y si sale un resultado que me perjudica, me lo voy a tener que comer. Pues mirad, ha salido un 10, solo aplicamos resultados de desgaste, es decir, solo aplicaríamos este resultado de aquí. O sea, este resultado que teóricamente era muy bueno, ahora resulta que me tengo que comer conforme voy a perder un paso. Un resultado que apuntaba que era maravilloso, pues al final nos ha obligado a volver a lanzar. Bueno, vamos a desgastar esta unidad un paso, pero al menos hemos conseguido romper el frente. Entonces ahora podemos sí avanzar con todas las unidades que queramos. Evidentemente no voy a avanzar con todo el mundo a lo loco, pero voy a avanzar esta unidad. Por cierto, que me he olvidado de estudiar si teníamos suministro o no con las unidades defensoras, pero no había ningún problema. Incluso esta unidad que estaba aquí, que estaba en una situación un tanto comprometida, puede recibir suministro sin ningún problema a través del ferry, a través de este cuartel general por aquí. Y aquí estas unidades también sin ningún problema del ejército rumano. Lo digo porque me estoy despistando y no estamos mirando el tema del suministro de las unidades defensoras, pero bueno, yo creo que el caso más interesante era este que os he comentado antes. La verdad es que estas unidades aquí no había ningún problema. Pero bueno, no está de más el ir repasando estas cosas. Bien, pues esto terminaría la fase de combate. Ya me doy por satisfecho, no vamos a golpear en ningún otro sitio. Fijaros que tenemos un montón de unidades en modo explotación. Entonces ahora teóricamente iríamos a la fase de explotación, pero me vais a permitir, como veis me voy dejando cositas, pero esto es lo que tiene cuando grabas un gameplay, que estás más preocupado por explicar bien las cosas y luego te vas dejando cositas. Hay un marcador que no utilizamos, que es el marcador de ruptura. Entonces este es un marcador especial y permitirme que ahora hablemos de él. Este marcador se juega al final de la fase de movimiento soviética colocándolo sobre una pila que no haya hecho un movimiento estratégico y pueda trazar suministro. Esta pila no puede participar en combate, pero las unidades bajo este marcador recibirán un marcador de explotación al final de la fase de combate. Bien, pues este marcador yo debería haberlo colocado y lo que voy a hacer es colocarlo sobre este stack que hay aquí, porque es un stack muy mecanizado y me interesa darle movilidad. Así que esta era mi intención original. Tendríamos que haberlo hecho al final de la fase de movimiento, pero no pasa nada, o sea, simplemente que me he despistado, perdonad. Entonces ahora iríamos a la fase de explotación y las unidades que tienen el marcador de explotación se pueden mover a la mitad de factor de movimiento impreso en sus fichas, redondeado hacia arriba. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con esta unidad que tiene 3 puntos, que realmente tendría 2. Es decir, sería 1,5, redondeado serían 2 puntos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que estas unidades se pueden mover a medio punto. O sea, podríamos hacer, por ejemplo, un punto y aquí serían 2 puntos. Ferrocarril, carretera. Pero tampoco es lo que quiero. O sea, lo que quiero es simplemente cubrir estos hexágonos de aquí para evitar precisamente que este cuartel general alemán, que ya lo hemos visto antes, pueda utilizar todas estas vías, vía férrea, esta carretera, para poder suministrar a las unidades que están en Stalingrado. Entonces, esta unidad blindada va a hacer 1 y 1,5, se va a quedar ahí. Esta unidad lo que va a hacer es moverse hasta aquí. Esta unidad lo que va a hacer es moverse aquí. Lo que quiero hacer es como una especie de columna para que el suministro pueda fluir. Y aquí ahora tenemos varias unidades que tienen capacidad para poder moverse. Vamos a reforzar posiciones adelantadas. Aquí sería 1, aquí serían 2. Y esta unidad, aquí sería 1, aquí serían 1,5. Entonces, una cuestión muy importante es que teóricamente no debéis de quitar los marcadores de explotación de las unidades que sean blindadas. Entonces, por ejemplo, esta es una unidad blindada, esta unidad de aquí también es blindada, no deberíamos quitarle el marcador, pero sí quitar el marcador al resto de unidades que no son blindadas. Recordar que esta unidad no es una unidad blindada, sí que tiene la capacidad para poder declarar un ataque blindado, pero no es una unidad blindada. Las unidades blindadas son las que tienen un icono de un vehículo en su ficha. ¿Y esto por qué es importante? Porque en la fase de explotación no solo nos podemos mover, sino que aquellas unidades que son blindadas luego puedan atacar. Claro, aquí no vamos a atacar a nadie, pero vamos a suponer que esta unidad quisiera atacar aquí, pues lo puede hacer en la fase de explotación. Entonces ahí está la diferencia entre las unidades que no son blindadas de las unidades que son blindadas y tienen el marcador de explotación. Y ahora recordar que aquí tenemos todo un apilamiento que he colocado bajo este marcador de ruptura que permite hacer movimiento de explotación. Entonces aquí tendría 2 puntos de movimiento, aquí sería 1, y aquí serían 2,
lo mismo, 1 y 2 y 1 y 2. Es decir, conseguido que estas unidades tan chulas pues hagan ese movimiento de explotación. Vamos ahora aquí con estas unidades. Como le he avanzado al ferrocarril, moverme aquí sería un punto y aquí serían 2 puntos. Esta unidad pierde el marcador porque no es una unidad blindada. Esta unidad no tenía marcador de explotación, pero esta sí que lo tiene. Entonces esta lo que va a hacer es 1 y 2. Enlazamos, creamos el Kessel de Stalingrado. Aquí tenemos esta unidad de la guardia que está en modo explotación, que solo va a poder moverse como mucho un hexágono. Entonces nos vamos a mover aquí, perdemos el marcador de explotación. Aquí también tenemos una unidad que es Novikov, que tiene marcador de explotación. Va a hacer 1 y 2, creamos esa cadena. Esta sí que es una unidad blindada, así que habría que dejarle ese marcador. Y luego sobre este stack teníamos también un marcador de explotación. Esta unidad de la guardia pues se va a mover simplemente un hexágono. Y con esto ya terminaríamos todos los movimientos de explotación. No voy a declarar ningún combate. Que por cierto, cuando hemos estudiado el tema del suministro, aquí como tenemos un cuartel general, este cuartel general podría haber suministrado a estas unidades también si esta unidad puede trazar suministro hacia una fuente que estuviera exenta de zoque enemiga. Así que todo este rollo que os he explicado de este cuartel general, me he olvidado que aquí tenemos el cuartel general del Sexto Ejército, claro. Bien, la siguiente fase sería la fase de refuerzos y reemplazos. Introducimos los refuerzos. Curiosamente, los refuerzos en vez de entrar al principio del turno, entran al final del turno. Luego tomamos reemplazos, retirada de unidades, porque puede ser que algunas unidades se retiren por motivos históricos. Podemos mejorar algunas unidades, esto también está muy bien. El soviético puede mejorar algunas unidades. Aquí tenéis esta unidad que no está participando en esta batalla. Y fijaros que tiene esa flechita para indicar que entonces puedes mejorarse a un modelo de blindado mejor. O sea, tenemos también la capacidad para poder mejorar las unidades blindadas. Bueno, por lo que he visto, creo que la mayoría de unidades que tienen ese marcador son unidades blindadas, que tiene bastante sentido para indicar modelos más actualizados de tanques. O sea, fijaros que tiene muchos detallitos el juego. Está realmente muy bien. Bien, ahora sería el momento, como ya no voy a hacer ataques de explotación, de quitar todos los marcadores de explotación. Entonces todo el tema de los reemplazos lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Fijaros que para la tercera semana de noviembre, es decir, este turno que estamos jugando, al final nos va a llegar teóricamente todo esto, Operación Urano. Fijaros, una cantidad de marcadores de apoyo, unidades también de refuerzo, que entran o bien en algún hexágono concreto o bien en la reserva del cuartel general soviético. En el siguiente turno también recibimos más refuerzos, más marcadores. Bueno, observar que el jugador alemán también va a recibir bastantes refuerzos, pero esto lo haría cuando le llegue su turno. Estamos jugando todavía el turno 1. Y aquí podemos ver más refuerzos. Lo que aquí no explica es el tema de los reemplazos. ¿Cuántos reemplazos tenemos? Todo ello lo hablaremos también, si os parece, en el siguiente vídeo. Bueno, gente, pues nada, espero que no os haya explotado demasiado la cabeza. No es un juego complicado. He ido muy a poco para que viéramos las particularidades del sistema, el tema de la explotación, cómo poder utilizarlo. Bueno, yo espero que os haya servido para ver ya al menos conceptos importantes del juego. Y nada, vamos a seguir con el gameplay porque la verdad es que estará muy interesante. Veremos qué ocurre con Stalingrado. El jugador alemán aquí ahora tiene un papelón. Bueno, espero que os esté gustando. Nos vemos.